Hablaremos hoy de Leonardo da Vinci cocinero. Asuntos culinarios atendidos por Leonardo da Vinci. Hay en la niñez de Leonardo un episodio que fue fundacional respecto a su pasión por la gastronomía. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Ahora bien, Piero, el papá, abandonó a Caterina y contrajo matrimonio pocos meses después con una dama florentina. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó a su turno con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vacca. Repito, Acatabriga di Piero del Vacca se llamaba el pastelero. Este pastelero cuidó de Leonardo y le enseñó a hacer figuras en mazapán como las que vende Joaquín Sabina. Claro, ricoches. Después de cumplir 10 años, después que Da Vinci cumplió 10 años, el notario Piero reclamó la tenencia del hijo y Leonardo entonces viajó a Florencia. Ingresó como aprendiz de pintor en el taller del Verrocchio y allí conoció a Sandro Botticelli, también discípulo del mismo taller. Y la primera experiencia gastronómica de Leonardo sucedió junto al mencionado Botticelli. Parece que los dos, Sandro y Leonardo, iban a la taberna Los Tres Caracoles, ubicada en el Ponte Vecchio, justamente en Firenze. Ganaban unos pesos haciendo con carbonilla los retratos de los parroquianos. Iba ahí donde ahora van los giles, iba Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo. Mire qué tiempos. Entonces voy a ver, y dice Leonardo, hágame a mí. A veces servían las mesas y ayudaban en la cocina. Una noche de 1473, los cocineros de la taberna Los Tres Caracoles murieron envenenados. Se ha dicho que fue por comer unos hongos en mal estado. El tabernero contrató entonces a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Y Da Vinci decidió abolir la polenta, tal como se servía hasta entonces en aquel local. En su lugar comenzó a servirla dura, frita y con pechugas de perdiz. Aquellos platos de polenta, una polenta firme, estaban tallados por él y por Botticelli. Cachaban la polenta y te pintaban a San Juan el Bautista. Así que cuando le cobraban decía, sí, qué precio. Los artistas, sin embargo, fueron echados. Tuvieron que salir rajando porque los parroquianos de la taberna pedían la polenta tal cual se servía antes. A mí dice que tanto arte ni que yo la quiero como antes, y los echaron a los dos. Pocos años después, la taberna Los Tres Caracoles se incendió. Leonardo y Botticelli abrieron allí mismo otra, llamada La Enseña de las Tres Ranas. El cartel que colgaba fuera del local estaba pintado del lado que miraba para el Palacio de los Medici por Da Vinci, y del otro, el que mostraba el Palacio Pitti, por Botticelli. El emprendimiento no tuvo éxito tampoco. Las ideas culinarias de Leonardo fracasaron por completo y al poco tiempo debieron cerrar. Da Vinci vagó por Florencia tocando el laúd. Era buenísimo, era un gran ejecutante de laúd. También vendía nudos, hacía nudos raros. Si vos querías hacer un nudo, alguna cosa, ibas y lo llamabas a Leonardo. Después de sus anteriores experiencias, ninguna taberna quiso tomarlo como cocinero. El único proyecto en el que se comprometió fue el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico. Leonardo le mandó los modelos en mazapán. Y los artilugios de Leonardo fueron presentados como postre. Un postre exótico en una sobremesa, y se los morfaron. Eran los planos de una, qué sé yo, escalera de asalto, andá a saber, ¿no? Da Vinci decidió probar suerte fuera de Florencia. Y Lorenzo le dio una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que, como sabemos, mandaba en Milán. La familia Sforza era la familia principal de Milán. Leonardo, cuando andaba por la mitad del camino, hizo lo que cualquiera de nosotros: abrió la carta para ver qué decía, para ver cómo lo recomendaba.
y en la carta se lo recomendaba como gran ejecutante de laúd. Leonardo rompió la carta y escribió una nueva, donde se presentaba como ingeniero, pintor y cocinero. Mirá vos, Ludovico le dio audiencia y finalmente lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte, en Milán. Ludovico Sforza le solicitó, entre otras cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Leonardo diseñó una fuente de fuego constante. Era como una cinta transportadora que lanzaba troncos dentro de la hoguera. En vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar los troncos a la cinta, que con determinada periodicidad los echaba en los hornos. También diseñó una fuente de agua hirviente constante, un aparato para moler, pelar y limpiar, otro para espantar el humo y mantener limpio el aire. También tenía un artilugio para mantener el suelo limpio. En realidad eran cepillos atados de cierta manera a las patas de unos bueyes. También inventó unos tambores mecánicos, un sistema de lluvia artificial para caso de incendio, un moledor de ganado, que era un artefacto descomunal que hacía puré a una vaca. Debía accionarse por varios hombres, naturalmente, imagínense para hacer puré a una vaca. Y un espantarranas para el agua potable, que se llenaba de ranas del agua, entonces inventó un espantarranas. Bueno, las nuevas cocinas ocuparon la mitad del gran comedor, la armería, los establos y 6 habitaciones de la madre de Ludovico. Eran enormes. Bueno, un día estrenaron las cocinas. Gran banquete, estreno de las nuevas cocinas. La comida se retrasó, los nobles se impacientaron, empezaron a oírse, provenientes de las cocinas, estruendos y gritos ensordecedores. Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba, encontraron todo cubierto de agua, la cinta proveedora de leña se había descontrolado y tiraba leña sin detenerse, los fuelles para limpiar el aire del techo, en vez de echar el humo fuera, hacían crecer las llamas, los bueyes que arrastraban los cepillos se habían enfurecido. Ludovico llamó a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que por un tiempo se fuera al campo. Por decirlo así. Durante esos retiros pintó y diseñó estatuas. Por algunos años el castillo se mantuvo en paz, pero otra aparición culinaria de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que funcionaba como cortador automático de berros. Los berros, ¿vio? Unos pastos que crecen ahí en el agüita, que se usan para ensalada, ¿no? Sí, sí. Parece que el carro se descontroló y mató a algunos miembros del personal de cocina y a 3 jardineros. Tanto es así que tiempo más tarde Ludovico Sforza usó ese carro contra las tropas francesas. Unos años más tarde tuvo lugar un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este, los de Este eran de Ferraza, ¿no? Leonardo planeó construir una réplica del palacio, pero una réplica de 60 metros de largo, ¿no? Con bloques premoldeados de masa de pastel, reforzados con nueces y pasas de uva y cubiertas con mazapán multicolor, una especie de pan dulce de 60 metros. Parece que los invitados iban a entrar al castillo de pastel y se lo iban a comer, pero incluso se lo tenían que comer en lugares indicados previamente que no fragilizaran la estructura, imagínense, para que no se le viniera encima el pan dulce. Pero hubo un problema. La noche anterior el pan dulce ya estaba listo y se arrojaron sobre aquel palacio artificial miles de pájaros, ratas y perros. Y así durante la noche previa se libró una batalla campal entre la guardia de Sforza y las alimañas. Pero todo fue inútil. Al amanecer los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar las ratas muertas. Ludovico se mostró indulgente, de todos modos. Le aconsejó que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que buscaba a alguien que pudiera realizar
una pintura en una pared desnuda que tenía ahí en el priorato, una pared cual búnker. Y esa sería La Última Cena. Quizá la obra en la que más trabajó. Pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico, desconcertado ante el accionar de Leonardo y de su cuadrilla de ayudantes. Parece que no hacían otra cosa que armar la mesa de La Última Cena con manjares y vinos que puntualmente solicitaban al priorato, ¿no? Una vez que terminaban la disposición de la mesa y trazados algunos rasgos, Leonardo ordenaba a los ayudantes que comiesen y él hacía lo propio y así todos los días. Los elementos de La Última Cena, que es el pan, el vino, qué sé yo, los manjares, fueron renovados 300 veces hasta que Da Vinci terminó la obra. Dicen que la razón era porque Ludovico no le pagaba, entonces morfaban de ojo mientras pintaba La Última Cena, morfaba. Las experiencias gastronómicas de Leonardo siguieron desde 1516 con Francisco I de Francia, pero no tuvieron el carácter desmesurado, ¿no?, como las que practicó con Ludovico Sforza. Sin embargo, además de giocondas regaladas entre Leonardo y Francisco, sucedió respecto de lo culinario algo curioso. Entre el palacio y la casa de Leonardo se construyó un túnel secreto para que el rey pudiera visitarlo cómodamente y sin problemas protocolares. Dicen que allí el rey se mandaba los spago mangiabili, unas cuerdas comestibles, unos fideos maravillosos que Leonardo da Vinci preparaba para él. Así que este fue Leonardo da Vinci cocinero. Extraordinario, me encantó. Genial. Sí. Me hace acordar el pastel gigantesco, el pan dulce gigantesco de Da Vinci, a la casa aquella apetitosa casa del cuento de Hansel y Gretel, que me contaba mi abuela, ¿no? Agregando unas construcciones que quizá no estaban en el cuento original, unos datos de golosinas más al gusto argentino que al gusto centroeuropeo. Mi abuela hablaba de alfajores, de chocolatines blancos marca Milquíbar y otras precisiones que los hermanos Grimm no habían soñado. Así me lo contaba. De todos modos, ya más grande me empezó a dar asco esa casa. ¿Sí? Sí, porque me la imaginé en el verano, con los alfajores derretidos, las puertas pegajosas, llenas de pelo de niño. Y me dio asco, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto? Bueno, al pastelero, que le empezó a enseñar a trabajar con mazapán, ¿sí? Y a Ludovico, que le tuvo bastante paciencia, le digo. ¿A Ludovico, sí? Sí. Y el propio Leonardo, pobre, que renegó con esa última cena, que ahora algunos turistas argentinos ven con tickets robados a los alemanes, sí, según claro, me han contado. es verdad. Bueno, muchos japoneses van a ver La Última Cena. Sí, ¿no? Sí. ¿Y para qué? No sé, pero el japonés va a ver y saca fotos. Es de ir el japonés. Es de ir a ver La Última Cena, sí. Pero muchos, japonés misterioso, digo, que va, saca foto y no dice nada. Y no hacen comentarios como, por ejemplo, este debe ser Judas. No, calladito el japonés. Bueno, hemos buscado un disco y encontramos la milonga que se llama Tortazos, que tiene mucho que ver con la historia que se acaba de contar y que escucharemos en la clásica versión de don Edmundo Rivero. Adelante. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó a su turno con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vacca. Repito, Acatabriga di Piero del Vacca se llamaba el pastelero. Hablaremos hoy de Leonardo da Vinci cocinero.
asuntos culinarios atendidos por Leonardo da Vinci. Hay en la niñez de Leonardo un episodio que fue fundacional respecto a su pasión por la gastronomía. Leonardo era hijo, que Da Vinci cumplió 10 años, el notario Piero reclamó la tenencia del hijo, y Leonardo entonces viajó a Florencia. Ingresó como aprendiz de pintor en el taller del Verrocchio, y allí conoció a Sandro Botticelli, también discípulo del mismo pastelero. Cuidó de Leonardo y le enseñó a hacer figuras en mazapán como las que vende Joaquín Sabina. Claro, ricoches. Después de cumplir 10 años, el despojo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Ahora bien, Piero, el papá, abandonó a Caterina y contrajo matrimonio pocos meses después con una dama florentina.